Bienvenidos a un capítulo más de este podcast denominado Sentencias. El día de hoy nos acompaña el licenciado Fernando Hernández Sánchez, quien es secretario de un tribunal colegiado. Nos va a platicar sobre un recurso de queja. Es el número 43 del año 2017. Daniel, ¿nos pudieras dar un poquito de introducción de este tema? Claro que sí, y muchas gracias por la presentación. Fernando, muchas gracias por darnos este tiempo. Yo sé que la sentencia tiene muchos derechos humanos, muchos derechos de niños, niñas. Y bueno, es un asunto que para todos los que estamos que nos interesa obviamente estos derechos y maximizarlos en los recursos, pues se trata acerca de un asunto que le llega a un juez de distrito por un amparo indirecto en el cual se pedía, el fondo es, vienen dos niños que tenían o habían sido reconocidos en un documento por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social como huérfanos y posteriormente no se les pagó la pensión y se vienen al amparo indirecto. Pero bueno, después de estar en el amparo indirecto, el juez de distrito les niega la suspensión y de esto es lo que nos va a comentar el licenciado Fernando, que pues, te tocó en tu tribunal y pues ¿qué pasó en este asunto, licenciado? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación antes que nada. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir estas reflexiones, este estudio con la gente que te sigue. Gracias. Bueno, esencialmente el asunto, como bien lo dijiste, trata sobre menores y mínimo vital, ahorita que está un poquito de moda en cuestiones de seguridad social. Esencialmente el caso refiere a dos menores de edad. Su padre fallece y en virtud de eso se solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social la pensión por orfandad. El seguro la otorga porque le acreditan el carácter de beneficiarios, sin embargo no se las paga, es omisa en pagar las mensualidades correspondientes. Pasan 6 meses y pues la mamá de los menores promueve a través de su abogado un juicio de amparo indirecto, solicitando, precisamente reclamando la omisión, y solicita como medida cautelar la suspensión del acto reclamado, pues para que se les pague. El juez del distrito, al que le corresponde conocer del asunto, niega la suspensión, considerando que de conceder la suspensión quedaría sin materia la sentencia de fondo, porque en este caso en particular los efectos tanto de la suspensión como de la eventual sentencia de amparo que se llegara a dictar tenían más o menos la misma finalidad, que era pues que se les pagara a los menores. En contra de esta negativa es que se promueve el recurso de queja, el cual se radica en el Tribunal Alto Estudio Adscrito, y de ahí se hace el estudio correspondiente al asunto. Básicamente se considera fundado el recurso. El recurso se consideró fundado y se estimó de esa manera porque se tomó en consideración primero la finalidad de la suspensión. Si bien la finalidad en principio de la suspensión del acto reclamado en el amparo es que se mantengan las cosas en el estado que están en ese momento, lo cierto es que también, derivado de la reforma a la ley de amparo, también se permite que en algunos casos esta suspensión pueda tener efectos restitutorios. ¿Con base en qué? Bueno, en advertir si eventualmente lo que se está reclamando va a resultar fundado o puede resultar fundado. Es un ejercicio, si bien lo pudiéramos entender así, probabilístico, de mediana claridad, el establecer si se va a conceder el amparo o no. Lo cierto es que hay que proteger, la medida tiende a proteger la esencia del juicio, ¿no? Y con base en esto es que se analiza primeramente los elementos de la suspensión, el que se le solicite la petición de parte, la existencia de un buen derecho, la presunción de la existencia de un buen derecho, y con base en ello pues determinar si procedía el otorgamiento o no de la medida que se estaba pidiendo.
Para ello se toman en consideración las pruebas que se ofrecieron junto con en el expediente, junto con la demanda. En el caso particular se acompañaron las actas de nacimiento de los menores para acreditar que eran menores de edad. Se acompaña la copia de la resolución de otorgamiento de la pensión. Y con base en estos dos documentos esencialmente se toma en cuenta que, bueno, el artículo 4 de la Constitución establece que establece el interés superior de los menores. Entonces, con base en esto, todas las autoridades tenemos la obligación de tomar en consideración lo más benéfico para los menores. Y en este caso era muy evidente que si ya había un derecho reconocido por parte de la autoridad o por parte del ente asegurador, aunque la calidad pudiera ser discutible de si era autoridad o no para efectos del fondo del amparo, lo cierto es que sí estaba realizando, pues, más bien su omisión, porque realmente era una omisión, no era ni siquiera una negativa, era una omisión. La omisión era el pago. Entonces, esa omisión realmente estaba perjudicando en los derechos humanos de los menores al grado de que los ponía en peligro de sobrevivir, porque no estaban recibiendo las cantidades que por derecho les correspondía, que incluso él mismo ya les había reconocido. Entonces, con base en esto es que el proyecto se empieza a elaborar tomando en cuenta el principio superior de los menores, los tratados que protegen a los menores, tratados internacionales de los que México es parte y que protegen a los menores. Y entonces se llega a la conclusión de que hay que proteger y garantizar ese derecho, ¿sí? Hay un principio de prueba, como comenté, que es la existencia de la resolución de pensión, el acreditamiento del estado de minoría de edad de las personas, y con base en esto se estima que es fundado el recurso. Y hasta ahí, pues, digamos que es la parte de estudio que nos tocaba a nosotros. Al no existir reenvío, porque se estaba considerando fundado el recurso, el tribunal entra al estudio del otorgamiento, ahora sí ya, los términos en los que se va a conceder la medida cautelar. ¿Cuál es el efecto que se le da a esta medida? Bueno, la medida cautelar tiene como efecto, en este caso, el ordenarle al Instituto Mexicano del Seguro Social que se pagaran todas las pensiones que estaban vencidas, y así como las que se fueran generando con posterioridad hasta el dictado de la suspensión definitiva. Como eran épocas previas al COVID, todavía las audiencias se fijaban más o menos dentro de los parámetros legales, como bien saben ustedes, después a partir de la pandemia de COVID, todo esto se trastocó y todavía traemos mucho retraso en los asuntos, pero más o menos se fijaban rápido las audiencias incidentales y ya se iba a resolver sobre la definitiva. La medida cautelar, como te digo, tuvo como finalidad precisamente esto, el que se le pagaran a los menores a través de su representante legal, en este caso su madre, las pensiones que se les adeudaban para que pudieran ellos sobrevivir. Siempre teniendo en cuenta y tomando en consideración lo que más les beneficiaría a ellos, obviamente también tomando en cuenta la existencia de algún parámetro que nos permitiera ver que realmente tenían ese derecho, ¿verdad? En este caso, sino en materia de amparo, cuesta luego mucho trabajo ver sentencias en donde los jueces toman la decisión de conceder suspensiones con efectos restitutorios o positivos. ¿Dónde está esa línea delgada que tiene el juez para poder declarar o definir dónde sí puede dar un efecto restitutorio o sencillamente esperarse hasta el fondo? Yo lo que he visto en la práctica es que traemos una enseñanza del derecho de amparo muy arraigada en cuanto a los actos consumados. Dijeron, no, es que si ya se llevó a cabo o no se puede conceder. No se puede conceder porque ese es el fondo del amparo. Pues precisamente, o sea, por eso la gente viene a reclamar en amparo porque está considerando que se le está violando un derecho. Ahora, junto con lo que se exhiba, junto con la demanda, lo que se exhiba, es lo que le va a dar al juzgador el parámetro para poder determinar si existe más o menos esa posibilidad de que se conceda el amparo y
que traiga como consecuencia un efecto restitutorio por parte de la suspensión del acto reclamado. Es muy delgada la línea, no se puede establecer una regla general tal cual, porque cada caso en particular es distinto, ¿no? Y es distinto desde el momento en que cada uno trae pruebas diferentes. Ustedes como abogados bien saben que a veces lo difícil del derecho no es tener el derecho, sino cómo demostrarlo. Entonces, yo creo que tiene que ver precisamente en cada caso con los documentos o con las argumentaciones que la parte que está promoviendo el amparo le ofrezca al juzgador para poder determinar si hay la posibilidad de que se conceda una suspensión con efectos restitutorios. He visto que cada vez es más frecuente que se concedan en estos términos, pero todavía hay como te comentaba, hay algunos compañeros o titulares que todavía tienen esta idea de que no, o sea, hay que acotarlo y hasta el fondo, y irnos hasta el fondo. Es como más formalista. Más formalista. Y no es que esté mal, o sea, pero uno como juzgador tiene que ser más abierto, o sea, más abierto y sensible hacia el problema de la persona, porque finalmente quien acude a un juicio, a cualquier juicio, es porque tiene un problema y no es un expediente, no es el expediente, como decíamos ahorita, no es el expediente 43 de 2017. Para esa persona, ese asunto es un problema que es real y que le está afectando y le está impactando en su vida. No es un número. No es un número. Y a veces, porque me incluyo, a veces pasa que para ti es un expediente más, o sea, hoy hago y mañana hago otro, y digo, porque el cajón o los cajones están llenos de expedientes. Y no es porque uno no lo quiera hacer, sino porque pues, está la carga de trabajo de los tribunales que pues no es materialmente a veces imposible ir resolviendo todos con la celeridad que uno quisiera. Claro. Creo que el ministro Góngora Pimentel fue quien acuñó el término la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora. Así es, el ministro Góngora fue el que la reflejó en unas tesis allá por allá de los 90s, pero realmente esto viene desde un ministro célebre, tiene un librito, es un librito chiquito que yo de hecho lo presté y no me lo han devuelto. Ricardo Couto. Ricardo Couto es un ministro de allá no me acuerdo si es de la quinta o sexta época, de la corte muy viejita, que acuñó precisamente estos conceptos en ese librito, y de ahí es de donde Góngora los rescata y los toma, porque creo, no sé si incluso fue secretario de él, pero de ahí los retoma. Y ¿para ti qué es en definición, así para que nos entiendan rápido los abogados, este concepto? Porque suena muy bonito, suena muy romántico, ajá, pero pareciera que luego es difícil conseguir la apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho es el que nosotros acreditemos presuntivamente que el acto reclamado nos está violando un derecho humano, un derecho fundamental. Básicamente es eso. Y el peligro en la demora, bueno, va a implicar el hecho de que si no se protege ese posible derecho, va a perderse. Entonces, tienen que conjugarse las dos circunstancias para que el juzgador pueda determinar si es procedente la suspensión. Habrá casos en los que puedas acreditar que tienes el buen derecho y que existe peligro en la demora, pero no es lo único que influye en el dictado de una suspensión, ¿no? Porque hay casos en los que también se puede afectar el interés, o sea, el interés público, que es superior a veces al interés particular de la persona, ¿no? En esas distinciones sobre el interés público como requisito, en este caso, ¿por qué es superior el derecho de los niños sobre este interés público en el caso de que fuese así? Bueno, es que en el asunto en particular se consideró que no existía una afectación al interés público porque finalmente había el derecho de los menores a recibir una pensión de orfandad. ¿El interés público cuál era? Bueno, pues que el Seguro Social iba a tener que erogar cantidades por concepto de la pensión, y que no sabía si se les iban a devolver porque no sabía si al final se les iba a conceder o no el amparo.
pero se estimó que era de mayor entidad, primero, proteger a los menores, porque son menores, precisamente, y segundo, porque estas cantidades se podían equiparar a los alimentos. Los alimentos para tu público pues son lo que tiene que darse a proporcionar generalmente los padres a los menores hijos, incluso siendo hasta mayores, con ciertos requisitos, para su mantenimiento. O sea, y no incluye estrictamente lo que pueda entenderse por alimento, o sea, por lo que se comen o se toman, sino también el vestido, educación, recreación, todo lo que conlleva para que un menor pueda desarrollarse como una persona en su totalidad, ¿sí? Entonces, si como en este caso existía ya un derecho porque se les reconoció con el carácter de beneficiarios de un trabajador que había aportado al Seguro Social determinadas cantidades y tenían derecho a que se les pagara esa pensión de orfandad, pues evidentemente no había una afectación al interés público, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente las cantidades que ya se iban a erogar ya habían sido previamente pagadas tanto por el asegurado como por los patrones que lo tuvieron asegurado. Entonces realmente estaba asegurado ese derecho. No se les estaba dando algo que no tuvieran, vaya. Okay. Y estaba garantizado al momento que también el derecho está reconocido por el instituto cuando le dieron la resolución. La resolución de pensión, exactamente. Entonces ahí digamos que no estás entrando al fondo, sino solamente estás concediendo la suspensión, pues porque se equiparará a los alimentos. Exactamente, se equiparaba a los alimentos, y para que pudieran sobrevivir en tanto se resolvía el juicio de amparo en su integridad, en su totalidad. Y llegar al punto del mínimo vital. ¿Qué es el mínimo vital? El mínimo vital. Bueno, el mínimo vital es la cantidad o lo que una persona requiere para poder mantenerse o para poder sobrevivir medianamente. No se puede equiparar al salario mínimo, porque el salario mínimo está creado para una situación diferente, que es el pago de un salario por una contraprestación de trabajo. El mínimo vital tiende a ser tiende a ser como los alimentos. Yo lo puedo equiparar un poquito a los alimentos, porque es lo que mínimamente una persona va a ocupar durante su día a día para poder mantenerse, para poder sobrevivir, ¿sí? De ahí habrá quienes digan, no, pues es que mi mínimo vital son 30,000 pesos porque pues, es lo que yo ocupo para sobrevivir. Y puede ser válido, ¿sí? Porque va a depender de cada persona. ¿Cómo lo podríamos englobar? Bueno, pues es lo mínimo en que un porcentaje o la generalidad de las personas de un determinado lugar necesitan para vivir. Porque no es lo mismo, o no sería lo mismo el mínimo vital, por ejemplo, aquí en Nuevo León, que es una entidad un poco más cara, que en entidades que la vida es un poco más barata. Yo lo veo porque tengo familiares que viven en la Ciudad de México o en el Estado de México, y el estándar de vida es muchísimo más, es más bajo porque es más barato vivir en eso. No necesariamente que sea mejor o peor, simplemente que es más exactamente. Como hay lugares que son más caros que Monterrey, o sea, seguro. Entonces, yo considero que el mínimo vital debe de satisfacerse también por parte del juzgador, de los juzgadores, en la medida en que es lo que ocupa una persona. Y para eso pues pueden existir muchos indicadores, o sea, como es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, aunque el salario mínimo tal cual no es un indicador para esto, pero pues también puede servir de referencia en cierta forma, ¿no? Pero creo que más ajustado a la realidad sería el Índice Nacional de Precios al Consumidor, porque eso te hace, este índice va a hacer que te dé la posibilidad de que el dinero no pierda ese valor, ¿sí? Que se esté actualizando constantemente. Yo en alguna ocasión había leído alguna sentencia que hablaba sobre el mínimo vital, pero inclusive de policías o personas que hubieran sido recibidos o investigados en una cuestión administrativa. Es una persona que trabaja y luego viene una suspensión, digamos, que de sus actividades, y no se les pagaba nada,
y ellos se venían al amparo y dicen, oye, pues ni modo que estoy sujeto a investigación, pero si bajo la presunción de inocencia, pues no precisamente me tengo que quedar sin comer. Pero en esos casos eran adultos. Sí. En este caso, que creo que hace una diferencia importante por ser niños, equiparar, porque en los asuntos esos que te comento, pues era su salario y se le hacía un porcentaje de descuento del salario, sí, para decir, este es el mínimo vital, y esto es muy de acuerdo a lo que dice sobre la proporcionalidad, ¿no?, de vida. Si yo gano 60 mil pesos y me fijas un 30% del mínimo vital, pues me va a tocar ese 30 de mis 60. Pero acá al ser niños, ¿qué tan complicado fue la determinación de tomar un mínimo vital y no irse a lo mejor por salarios mínimos? Sí, no, en este caso no se tomó la determinación fuera en el sentido de que el seguro pagara tal cual, completa la pensión, completa los montos pensionarios, porque aparte las pensiones de orfandad y viudez son un porcentaje, no es el total, no es el 100% de lo que le correspondía al asegurado original, es un porcentaje. Entonces, y se va dividiendo entre los hijos, y si hay viuda, pues entra la viuda. Entonces, en este caso se estimó que el mínimo vital equivalía al total de la pensión que se había dejado de pagar. Yo recuerdo que también la Corte había resuelto algo acerca de las pensiones de orfandad, si era suficiente o no el porcentaje del 10% para los niños. Ese es otro tema. Si con ese 10% es suficiente para vivir. En cuanto a eso, claro que no es el antecedente de la sentencia, pero sería complicado con un 10% de un salario barato o un salario más. Sí, pues es que si tomamos en cuenta que, por ejemplo, una práctica muy común en México, lamentablemente, es que a los trabajadores se les inscribe al Seguro Social, si no es que con el mínimo, si con el salario mínimo son 2, entonces si a eso todavía le quites un porcentaje, entonces dices tú, pues la pensión queda todavía ínfima, ¿no? Y precisamente puede no cumplirse ese mandato constitucional o ese derecho humano al mínimo vital. Entonces, yo creo que en ese aspecto, el porcentaje que la ley del Seguro Social establece para los menores debería de cambiar. No necesariamente de ser mayor, pero sí tomar en cuenta otros factores. Como lo es precisamente los niveles de vida, y más que nada la realidad económica del país. O sea, no se trata de que el menor subsista. Entonces, si una persona está inscrita con 100 pesos, pues un menor le va a tocar 10. O sea, ¿y cómo sobrevive con esa cantidad diaria? O sea, es más, no le alcanza ni siquiera para un bote de agua. Sí, es difícil. Desgraciadamente, pues ese digamos que pues, son los criterios más establecidos en la ley. Así es, exacto. Ya sobre su inconstitucionalidad. Sí, ¿no? eso le tocará argumentarlo a los compañeros de abogados litigantes. Es correcto. Mariana. La autoridad, al resolver en estos asuntos, tratándose de grupos vulnerables como lo son niños, niñas y adolescentes, ¿cree que debería o esté obligada a ordenar que se realicen investigaciones o que se aporten pruebas para que se esclarezca si realmente su difunto padre pues percibía este salario o fue inscrito de manera dolosa al Seguro Social con un salario más bajo al tratarse pues de la subsistencia de un menor? Bueno, el juzgador de amparo siempre tiene la facultad de realizar providencias para mejor proveer, y tiene la posibilidad, sí, de requerir información a diversas autoridades para obtener medios de prueba, sobre todo que tratándose de menores, menores y adolescentes, la autoridad sí puede tener, o sí tiene la facultad de realizar o ampliar esas investigaciones. Y no implica ello el hecho de romper con ese equilibrio procesal entre las partes, porque hay que recordar que, a diferencia, digamos, de los juicios del fuero común o los normales, en los que son dos
personas que las que están peleando. Aquí quien realmente está peleando es un ciudadano contra un ente del Estado. Entonces, el ente del Estado pues siempre en principio lleva las de ganar. O sea, ¿por qué? Porque pues es el que tiene todo el material para demostrarlo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí el juzgador tiene la posibilidad de hacer investigaciones y allegarse de medios de prueba. Lo puedo equiparar un poco al juicio de amparo en materia agraria que existía con la ley anterior, en la que el juzgador tenía la posibilidad de realizar todas las diligencias necesarias para poder proteger a los entes agrarios. Incluso cuando me tocó estar de secretario en un juzgado de distrito, tuvimos un asunto agrario y a las personas que iban de un ejido peleando en amparo por una cuestión relacionada con sus derechos ejidales, se les dio, o sea, se hizo la investigación y se ofrecieron y se recabaron todas las pruebas posibles para precisamente determinar si tenían el derecho o no y si la autoridad se los había vulnerado o no. Entonces yo creo que en este caso, igual tratándose de menores, todavía tienen una protección más ampliada, porque finalmente es muy claro el principio de interés superior del menor en cuanto a que la autoridad y todas las autoridades tienen la obligación, no es una potestad, es una obligación de protegerlos, porque pues son las personas más desprotegidas. O sea, si hay grupos vulnerables, los menores todavía son los que son más, o sea, porque no pueden valerse por sí mismos. O sea, a lo mejor uno más grande puede pues trabajar o buscarle, o que me quieren declarar incapaz o soy incapaz y pues hay quien me puede apoyar y todo. Los menores no. O sea, pues, por ejemplo, un bebé. O sea, si estos niños eran de una edad pequeña, estoy hablando de menos de 5 años, ¿cómo iban ellos a sobrevivir por sí mismos? Si la autoridad no los cobijaba, por decirlo así, ¿no? Eso no es, o más bien las medidas o las diligencias para mejor proveer, estás 100% superado que no puede ser un activismo judicial. No hay una diferencia en medidas para mejor proveer que un activismo judicial. Eso, y en ese caso, ¿qué sería entonces las medidas de las diligencias? ¿Es formalismo? Tengo que tomarlo porque vienen a establecerse en la ley, entonces yo nada más tengo que hacer lo que me dice la ley, o podría sí hacer o tomar otras medidas. No, yo creo que el juez puede tomar todas las determinaciones que estime necesarias para proteger el derecho, para proteger un derecho, ¿no? Porque finalmente se está acudiendo a la potestad judicial precisamente en defensa de un derecho que se estima que se está violando. Digamos que como que para poderlo meter en un moldecito es que se le llaman diligencias para mejor proveer, pero realmente no lo son, y tampoco es un activismo judicial porque no es en todos los casos, ni es para todas las situaciones, sino solamente en aquellos en los cuales realmente se amerite o se advierta medianamente que puede haber una afectación mayor con el no realizar esa actividad que con el realizarla. Y habrá casos en los que sea muy evidente, y habrá otros casos en los que la línea sea muy delgada o muy gris, que no podamos distinguir tal cual. Y bueno, hay que ver también cada caso concreto. Volvemos, cada caso tiene sus aristas. Ningún asunto, ningún expediente, aun cuando se reclaman las mismas cosas, es igual a otro. Entonces, y volvemos un poquito a lo que veíamos, o sea, el asunto no es un número, o sea, es un problema para una persona, y bueno, hay que verlo en proporción con ello, ¿no? Tuve por ahí otro asunto en el que se estaba pidiendo a un tribunal laboral, a una junta en particular, de conciliación y arbitraje, medidas cautelares en virtud de un despido. O sea, despiden a la persona y él va y demanda a la patronal, impide como medida cautelar que se le continúe proporcionando no el pago, que curiosamente no es el pago, que se le siga proporcionando el servicio, que no se le dé de baja en el seguro social. Uh-huh. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque demuestra o le ofrece pruebas a la autoridad de que tenía 2 hijos con discapacidad y que requerían diálisis. Entonces, realmente, o sea, no peleaba ni siquiera el salario, peleaba que no se le diera baja, porque si no, eso le iba a ocasionar todavía un mayor
un mayor detrimento, un mayor perjuicio a él y a los menores. Claro. Entonces, pues obviamente aquí en este caso también bueno, se estimó procedente por ahí que la autoridad lo estudiara. No se le dijo si era procedente la medida o no, pero sí autoridad, porque la autoridad fue omisa en contestarle esa parte. Entonces, ¿sabes qué? Pues contéstale y di qué tienes que hacer, ¿no? Sí. Adelante. Gracias. Si bien como autoridad pudieran advertir que el acto reclamado en un amparo pudiera ser un acto ya consumado, y a veces dirían, no, es que ya se consumó, ya no puedo hacer nada. Bien pudieran también ordenar o realizar las acciones para que esta vulneración de derechos humanos fundamentales. Sí, la ley de amparo, la que se encuentra vigente en su artículo, creo que es el 137, segundo párrafo, 147, segundo párrafo, establece la posibilidad de conceder la suspensión del acto con efectos restitutorios. ¿Qué es esto? Que puedan retrotraerse, no obstante que ya se hubieran llevado a cabo, puedan retrotraerse y dejarse como estaban en un inicio. Y en este sentido existen diversos criterios jurisdiccionales, tanto de tribunales colegiados como de la Suprema Corte, en el sentido de que sí se puede conceder con estos efectos. Un caso muy claro y que es jurisprudencia creo que es de la primera sala, es en relación con los lanzamientos en juicios civiles o mercantiles, en los cuales, no obstante que se haya materializado ya el lanzamiento, es decir, que hayan sacado a las personas del domicilio, si se acreditan determinados requisitos, como es la apariencia del buen derecho, el peligro de la demora, y algunas otras cuestiones, pueden retrotraerse, que implique que las personas regresen al domicilio en el que estaban. Y digamos que es el criterio más, pues digamos entre comillas, más novedoso que podría existir en ese sentido, pero es el que ha dado pauta a la apertura a otros casos como el que estamos hablando nosotros ahorita. Respecto a una orden de aprehensión, ¿pudiera darse esto, que se ordene, las cosas vuelvan al estado en que se encontraban? Una orden de aprehensión ya ejecutada, ya consumada. Bueno, las órdenes, en particular las órdenes de aprehensión, tienen la presunción bueno, no la presunción, se emiten por una autoridad jurisdiccional, y para su emisión se tuvieron que acreditar ciertos requisitos. Entonces, yo creo que tratándose en particular de este tipo de actos, la suspensión no puede tener como efecto el dejarlo en libertad tal cual, o sea, el que cese el estado de aprehensión. En principio, o sea, porque hay que ver también el tipo de delito, si es de prisión preventiva oficiosa, que eso es otro tema. Entonces, yo creo que en particular, tratándose de órdenes de aprehensión, en principio para mí no procedería la suspensión con efectos restitutorios tal cual. O sea, la suspensión sí procede, pero es para efecto de que la persona privada de su libertad quede a disposición del juez de distrito para que no se le vaya a ocasionar un daño mayor, ¿sí? Pero de eso a que quede en libertad, bueno, es discutible, y vamos a tener que atender a cada caso en particular. Menciona ahorita que depende también del delito, pero partimos de que en el derecho penal toda persona investigada, imputada, pues goza del derecho a la presunción de inocencia. Entonces, ¿no considera que esto se contrapone? No, porque para la emisión de la orden de aprehensión ya se tuvo que haber acreditado la existencia de un mínimo de prueba en cuanto a la participación o la posible comisión por parte de la persona de ese ilícito, ¿no? Entonces, al existir ya un principio, digamos, un principio de prueba, bueno, la presunción de inocencia va a ser que dentro del procedimiento no se le considere culpable, pero no va a tener el grado de que el procedimiento o la causa penal se siga en libertad, tal cual. Considero yo, ¿verdad? Aunque no soy experto en materia penal, he de ser sincero, o sea, la materia penal muy poco me tocó verla en un juzgado de distrito, casi siempre he estado en civil y laboral, entonces porque es lo que más manejo. No, perfecto, digo, creo que la pregunta es muy interesante, tu respuesta también es muy interesante porque pues, al final le señala que una autoridad judicial la habrá emitido. Sí, exacto, o sea, ya hay
para la orden de aprehensión tiene que haber, constitucionalmente tiene que tener ciertos requisitos y entre ellos está el que se haya emitido por una autoridad judicial. ¿Cómo? Con base en que el Ministerio Público le haya presentado elementos suficientes o probables que hagan probable la participación y que con eso sea suficiente para, bueno, vamos a traerla a la persona y ya de aquí vemos si efectivamente se cometió y tú, fiscal, tienes la obligación de demostrar que esa persona realmente cometió el ilícito. Claro, claro. En tu experiencia como juzgador, ¿qué consideras que le ha faltado a los jueces de distrito para conceder estas suspensiones que van con efectos restitutorios y que se parecen mucho al fondo, como en este caso? Yo creo que la formación, o sea, la mayor parte de los juzgadores que estamos o que hemos estado en el Poder Judicial, que llegamos ya a ese punto, realmente pertenecemos a una generación en la que el derecho todavía era muy formalista. Entonces, muchos tenemos o tenemos, depende, a veces nos involucramos también así, ese chip de decir, no, pues es que si esto es cuadrado, tiene que estar así dentro del cuadro y si se sale, pues no procede, o sea, ¿cómo me va a salir? Porque pues la ley me dice que es cuadrado. No, bueno, o sea, pues sí, pero la realidad tiene que empatarse con ese cuadrado. Entonces, bueno, tú como juzgador también tienes esa labor creativa en el derecho de tratar de darle a esa realidad un contenido dentro de la ley. Y en esa medida, el poder conceder, por ejemplo, particularmente la suspensión con un efecto restitutorio, tiene que ver con eso, o sea, tienes que ver más allá del cuadrito del acto consumado, del cuadrito de un acto declarativo, del cuadrito de lo que la teoría del libro te dice sobre cómo pueden ser los actos. Bueno, pues es que hay que ver porque hay actos que son mixtos, o sea, o que no necesariamente tienen esa connotación cerrada, ¿no? Entonces, como juzgador también tenemos que ir y ver más allá de lo que está tal cual establecido en la ley. Y eso no implica desconocerla, o sea, no es inventar tampoco cosas que no existen, ¿no? Pero hay que darle un contenido también a los hechos, a la realidad social que existe. O sea, la teoría del realismo, ¿no? Uh-huh. Llegar al realismo. Bueno, comentarios finales, licenciada Mariana. Agradecerle, maestro, por su tiempo y por la cátedra que nos dio en este capítulo. Muchísimas gracias a ustedes también. Fernando, muchísimas gracias por dedicarnos, como dice Mariana, este tiempo. Sabemos que estás muy ocupado, que los colegiados no descansan. No sé si te vas a regresar a proyectar. Pero... Pues a la casa, sí, a revisarlos lo que es para mañana, pero sí. Perfecto. A todos los que nos escucharon, nos vieron, les agradecemos mucho. Y obviamente, si les interesa más de este contenido, suscríbanse, compártanlo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.